donde parecía que Alianza iba a empatar de pura suerte. 3 minutos más tarde, Benjamín Garré marcaba el segundo para la Academia. Con esta derrota, Alianza empataba a Deportivo Galicia como el equipo con la racha más larga de partidos sin ganar en la historia de la Libertadores. Hasta en ese entonces eran 21 partidos. 3 días después, por la fecha 14, Alianza se medía en la Videna ante Carlos Stein. Para este cotejo, Alianza venía con 8 partidos sin ganar, 6 en Liga y 2 en Copa, pero al fin se le tuvo que dar y así fue que venció al Stein 2-0. Y en su último partido de septiembre, el día 30, enfrentaría nuevamente a Estudiantes de Mérida, pero para esta ocasión los recibirían en Matute. Alianza seguía con la fe intacta de que podían sumar de a 3 en la Libertadores, y temprano nomás, al minuto 3, Joaquinho Arrué adelantaba a los blanquiazules, pero Mérida volteó el partido con 2 goles de penal, el primero al minuto 35 y el segundo al minuto 67. Todo parecía consumado. Alianza estaba perdiendo hasta el minuto 90 hasta que Patricio Rubio encontró el empate en la última jugada del partido. Alianza sumaba su primer y único punto de la fase de grupos y prácticamente ya había sentenciado sus chances de clasificar a la Sudamericana. Acá fue donde Alianza rompió el récord y ahora pasó a ser el único equipo con la peor racha de partidos sin ganar en la Libertadores. Llegó a 22 superando a Deportivo Galicia, cerrando así un triste mes de septiembre con bastante incertidumbre. Llegó el mes de octubre. Alianza se aferraba a la fe del Señor de los Milagros para sacar a flote el mal momento que estaban llevando. Y como siempre, la indumentaria cambió de color y claro, empezó la venta de los turrones. Alianza empezaba este mes con la salida de Cristian Zúñiga, que no aguantó la presión, además de exhibir un bajo rendimiento en el equipo. Un día después, Alianza empezaba el mes con una victoria ante el último de la tabla, Deportivo Yacuabamba. Pog Vázquez anotaba el segundo gol de los íntimos y mandaba callar a sus detractores. 4 días después, Boys y Alianza empatarían 1-1 en el Alberto Gallardo. A 4 del final, Boys le empataría con un gol de Sebastián Penco. Y a partir de aquí, se vendría la seguidilla de partidos perdidos de Mario Salas, que al final dirimió en su salida del equipo. En la fecha 17 caería 1-0 ante Cantolao. En la fecha 18 caería 1-0 ante la San Martín y en la última fecha de la fase 1 caería 2-1 ante Cienciano, acabando así en el puesto 12 con 22 puntos conseguidos y a 5 puntos del descenso. Un día después que acabara la última fecha de la fase 1, empezaría el sorteo de grupos para la fase 2. A Alianza le tocaría el grupo B. No tendría que ver ni a Universitario ni a Sporting Cristal. Antes de empezar la fase 2, Alianza tenía que afrontar su último partido de Libertadores. Tendría que tomar vuelo a Montevideo para enfrentar a Nacional, que a pesar de tener un penal a favor, terminarían perdiendo 2-0, acabando así con 1 punto en la fase de grupos y 23 partidos consecutivos sin ganar en la historia de la Libertadores. Se acabó el suplicio para Alianza Lima y retornaron a Lima a afrontar la fase 2 de la Liga 1. 3 días más tarde, en la fecha 1 de la fase 2, Alianza seguía con la seguidilla de partidos perdidos. Ahora se vería derrotado 2-1 por Ayacucho Fútbol Club. En la fecha 2 sería derrotado 2-1 por Deportivo Municipal, siendo así la estocada final para el comandante Salas. 6 partidos consecutivos perdiendo terminó por sepultarlo, acabando así un mes de octubre muy amargo. Poco sirvió la fe del hincha blanquiazul en el Señor de los Milagros. Empezaría el mes de noviembre y las preocupaciones en la institución ya eran muy altas. Alianza en esta instancia ya estaba peleando para no descender. Iniciando este mes en la fecha 3 enfrentarían a Melgar. En el banquillo blanquiazul los dirigía el Chicho Salas y de la mano de él golearían 4-0 al equipo rojinegro. Acá la gente empezó a decir que le hicieron la camita al comandante. Este resultado no se lo esperaba a nadie. Este resultado no se lo esperaba a nadie en realidad, siendo así la última victoria del equipo blanquiazul en el torneo. Empezaría la fecha 4. Alianza enfrentaba a Deportivo Yacuabamba con Daniel Amed como entrenador. Y es que ahora él los iba a dirigir hasta el final del torneo, teniendo como misión salvar a Alianza. Yacuabamba era un equipo que ya estaba comprometido con el descenso,
último en la tabla. Antes del primer tiempo, Alianza ya estaba ganando 2-0. Sin embargo, Yacuabamba lo terminaría empatando al minuto 90, siendo así también el último punto conseguido por Alianza en el torneo peruano. En la fecha 5, Alianza enfrentaría a uno de los equipos que peleaba el grupo B, la César Vallejo de Chemo del Solar. Lo que se venía a venir era una goleada y así fue. César Vallejo goleó 4-1 a los íntimos que seguían comprometidos con el descenso. En la fecha 6, Alianza nuevamente volvió a perder, esta vez con Cusco Fútbol Club, pero no solo perdió en el marcador, sino que también perdió a Rinaldo Cruzado por el resto del campeonato al sufrir una lesión. En la fecha 7, Alianza tenía todo para salvarse del descenso, y es que una victoria ante Sport Boys los pondría 6 puntos arriba de Carlos Stein, que estaban descendiendo hasta ese momento. Sin embargo, volvió a perder otra vez. En esta ocasión cayó 2-0, quedaba 2 últimas fechas. Alianza seguía dependiendo de sí mismo y eso es lo que mayormente le preocupaba a sus hinchas, ya que no había cómo confiar en el mismo Alianza. No había razones por lo tan mal que venían jugando. Sí, tenemos que cagarla con una ostra bien grande y no tener miedo de cometer errores, porque eso es lo que yo siento, que tenemos miedo. Si tenemos que fallar, fallamos. No hay que morir de pie siempre. Y eso involucra a todos nosotros los jugadores, porque 2-0, quedaba 2 últimas fechas. Alianza seguía dependiendo de sí mismo y eso es lo que mayormente le preocupaba a sus hinchas, ya que no había cómo confiar en el mismo Alianza. No había razones por lo tan mal que venían jugando. Sí, tenemos que cagarla con una ostra bien grande y no tener miedo de cometer errores, porque eso es lo que yo siento, que tenemos miedo. Si tenemos que fallar, fallamos. No hay que morir de pie siempre. Y eso involucra a todos nosotros los jugadores, porque ya han pasado técnicos y somos nosotros los jugadores. En la fecha 8, Alianza volvió a perder. Por otro lado, el Stein le plantó un buen partido Universitario y le ganó 2-0, empatando a Alianza en puntos, y a pesar de eso, Alianza seguía dependiendo de sí mismo en cara a la última fecha. Llegamos al sábado 28 de noviembre del 2020. Los hinchas eran Llegamos al sábado 28 de noviembre del 2020. Los hinchas eran conscientes de que este día podían salvar la categoría o descender. De hecho, salvar la categoría era lo más probable hasta ese entonces. Los íntimos armaron la fiesta, siguieron al bus que trasladaba a los jugadores. Futbolistas y exfutbolistas le mandaron fuerzas al equipo y la institución preparó un video motivacional para enfrentar este momento. Alianza tenía muchas razones para salir adelante. Llegamos a las 3:30 de la tarde. Pitó el partido de inicio en el Nacional, Monumental y La Videna. Pasaba 20 minutos del primer tiempo y Marcio Valverde fusilaría el cagonazo de Butrón, marcando así el primer tanto del partido. Alianza por primera vez en el año estaba perdiendo la categoría hasta en ese entonces. 3:30 de la tarde. Pitó el partido de inicio en el Nacional, Monumental y La Videna. Pasaba 20 minutos del primer tiempo y Marcio Valverde fusilaría el cagonazo de Butrón, marcando así el primer tanto del partido. Alianza por primera vez en el año estaba perdiendo la categoría hasta en ese entonces, pero aún faltaba mucho. El alivio regresó a los blanquiazules cuando 13 minutos más tarde el UTC abría el marcador en el Monumental. Alivio que no duró mucho porque antes de acabar el primer tiempo, el equipo carlista volvió a empatar el partido. Llegamos al entretiempo. Alianza por ahora se estaba yendo a la baja y el Stein salvaba la categoría al ponerse un punto arriba de los blanquiazules en la tabla acumulada. Por otro lado, en La Videna, Grau y Alianza Universidad seguían empatando. Empezó el segundo tiempo. Alianza salió a buscar el empate como a de lugar para no depender de otros resultados. Pero en uno de los pocos ataques que tuvo el Huancayo, llegó el tanto de Neumann al minuto 59. El partido estaba 2-0 y prácticamente acababa con las ilusiones de Alianza. Ya no había manera alguna de confiar en este equipo. La fe de los hinchas blanquiazules estaban puestas ahora en UTC, que el equipo de Cajamarca le anote a Carlos Stein para salvar a Alianza.
10 minutos más tarde se abría el marcador en la Videna. Grau anotaba el 1-0 y estaba mandando al descenso no solo a Alianza, sino a Carlos Stein. Ahora Alianza necesitaba ganar el partido, ya no empatarlo. Alianza estaba quedando penúltimo en la tabla. 2 minutos más tarde, Alianza encontraría un penal que le regaló el árbitro. Azcue, sin preguntarle a nadie, tomó el balón para ejecutar el tiro, pero fue tanta la displicencia con la que pateó que Pinto terminó por atajarlo, y prácticamente las poquísimas esperanzas que aún quedaban se fueron. Alianza no le iba a empatar y mucho menos voltear el partido a Huancayo. No había cómo. Por otro lado, minutos más tarde, Alianza Universidad empataba el partido en la Videna, dándole un poco de alivio a los aliancistas, ya que faltaba ahora que el UTC le anote a Carlos Stein. Avanzaban los minutos y ya no se movía el marcador ni en el Monumental ni en la Videna, llegando así con el pitazo final en Ate y quedando 2 minutos para que el partido en el Nacional culmine. Ya no había nada que hacer, Alianza descendía nuevamente después de 82 años. Los jugadores se ponían a llorar, los hinchas no lo podían asimilar todavía. La próxima temporada, Alianza Lima jugará en la Liga 2. Acaba de perder con Sport Huancayo 2-0. Y tras el empate de Carlos Stein, que sumó 27 puntos, Alianza Lima, Atlético Grau y Deportivo Yacuabamba jugarán en la Liga 2 en la próxima temporada. Minutos después empezaron los desmanes. Ahora Alianza tendrá que afrontar la Liga 2 en el año 2021, luchando para alcanzar un cupo y así volver a Primera División. Y ojalá no vuelvan cagones de mí.